Versículo 27 de Hebreos 9 encontramos una síntesis de lo que pasa después de que morimos. Pero entre la vida y la muerte encontramos, gracias, tomas arriba. Ahí está, gracias. Entre que una persona que está viva, que muere, vienen muchas dudas, donde la sociedad, la cultura, crea respuestas o se inventa respuestas porque necesita saber qué pasa, como dice aquí, qué sucede al morir. Oremos. Nuestro buen Dios, permítenos acercarnos a tu palabra y poder afirmar nuestra fe respecto de la vida, respecto de la muerte y respecto del estado intermedio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. La pregunta, hermanos, entonces es ¿qué sucede al morir? Y dije que Hebreos 9:27 es un resumen de este proceso. Sin embargo, también señalé que la cultura crea sus propias ideas respecto de lo que es la muerte, esa transición. Y vamos a recordar lo que la gente o lo que la cultura cree al respecto. Entonces quiero abrir esta pregunta, hermanos. ¿Qué dice la gente, por todo ahora que pasó el Día de Muertos? ¿Qué dice la gente? ¿Qué pasa con los muertos? Hay una canción que dice, ¿quién sabe a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Qué dice la gente, hermanos? A ver, venga. Que vienen, sí vendrán, hermanos. Si no, nuestro hermano Rafa va a volver a predicar, porque él acaba de predicarnos un mensaje así titulado: ¿pueden regresar los muertos? Bueno, de que un día vamos a regresar todos, pues sí, la resurrección. Pero normalmente, como lo cree la gente, ¿qué otra cosa creen las personas en la cultura? Que se van al purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? De acuerdo a esta doctrina, un lugar donde van a purgar, a pagar, a dolerse, a llorar, un castigo temporal para que se purifiquen las almas y entonces pasen al cielo. ¿Y cómo salen de ahí del purgatorio? Con misas. ¿Okay? Rezos. ¿Qué más piensa la gente acerca de qué sucede al morir? Que se fue al cielo. Bueno, unos se van al cielo, otros se van al purgatorio. Pero de afuera también dicen que se van al cielo a descansar. Se van al cielo a descansar. ¿Ah? ¿Qué más? ¿A poco no han escuchado que dicen que el Día de Muertos vienen a comer? ¿Han escuchado eso? Vienen a comer. Por eso se les, como dijo nuestro hermano en la mañana, se pone un altar y en ese altar pues se le pone pues, el pan, agua, lo que le haya gustado a la persona. El mole, si le gustaba el mole, si le gustaba el pozole, pues eso también se pone, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más se piensa, hermanos? ¿Ya? Ahora, eso no me preocupa mucho, hermanos, porque pues la cultura no tiene la Biblia. Me preocupa lo que piensa la iglesia, porque aún la iglesia ha pues torcido sus ideas respecto de lo que es la muerte. A ver, ¿qué cosas llega uno a pensar?
A ver, venga. Prejuicios, sí, exacto. Equivocaciones, doctrinas falsas acerca de la muerte. Hay cristianos que, por ejemplo, creen que el cuerpo no se debe incinerar, sino que se debe conservar en el ataúd, precisamente porque cuando venga el Señor, pues, si está incinerado, pues qué cuerpo, ¿no? Uno lo cree, digo, muchos por aquí no creen. Ok, esa es una, gracias. Otra. Pero pues eso tiene. Algunos Algunos creen que reencarnan. puede ser también la reencarnación, pero cristianos casi no. ¿O sí? ¿Alguien cree en la reencarnación aquí, hermanos? No. Casi la iglesia no. Allá afuera, sí. Yo a veces pienso Sí. de que el día que yo me muera, el caminito que voy a seguir, o sea, de donde me morí al cielo, en ese inter que va a pasar, yo digo, no me encontraré con el diablo porque no me quiero encontrar con él. Yo pienso que va a pasar ese inter. Sí. Y yo creo que no solo tú. ¿Quién ha pensado en su muerte, hermanos? Con toda honestidad, ¿quién ha pensado en su muerte? Yo sí he pensado en la de ustedes, ¿eh? Estamos hablando de la muerte de ustedes. Algunos sí, entonces hemos pensado sobre la muerte y nos quedan dudas. Y entonces al no tener tal vez una información muy exacta en la Biblia, nos creamos a partir de los temores o de la incertidumbre algunas ideas, como por ejemplo que vas a seguir un caminito o un camino como sea, o subir una escalera como muchos también lo ven. Los prehispánicos creían, digamos en estas tierras, se creía que se cruzaba un río y que para ese río pues había, ¿saben? Les ponían 2 monedas, pero no solamente se creía aquí, también en otras culturas, que es como cruzar un río, y se lleva 2 monedas para pagarle al que los cruza en un río. ¿Se acuerdan que hay un animal que los cruza? ¿Cómo se llama? Xoloitzcuintle. Entonces por eso también a esa raza se le cuidaba. Pero son ideas. Ahora, estamos hablando de cristianos. ¿Qué más? Yo he oído aquí, que cuando a veces alguien se fallece, hermano, vamos a orar por la persona que murió. ¿Lo han dicho aquí o no? Sí. Aquí se han dicho. ¿Eso es correcto? No, tampoco se enojen. O sea, yo sé que no es correcto, pero yo no lo he dicho. Hermanos, hay creyentes que si por su necesidad o por ignorancia llegan a decir, vamos a orar por la persona que murió. ¿Se podrá orar, hermanos? Nosotros no tenemos el tema de la oración por los muertos, sobre todo por su condición futura. A lo mejor en el pasado, bueno, pues ya oramos por la vida, como el pueblo judío oraba por sus padres, sus antepasados, que habían cometido algún error o algún pecado de desobediencia. Pero normalmente, hermanos, cuando una persona muere, ¿por quién oramos realmente? Por la familia. Así que, hermanos, esto debemos de tenerlo muy claro. Otro de los temas, y hace un momento me preguntaba nuestra hermana, ¿quieres hacer la pregunta, por favor? Ayer estuve escuchando una conferencia que dio un hermano súper interesante, se la recomiendo. Muy bien, hermana, ya con ese... no es cierto, sigue. Ahí yo digo, ok, si está viendo poner ofrenda y hay comida y eso, yo sé que físicamente no podemos comer ofrendado. Entonces, pregunta, ¿qué se hace con los ofrendados en este caso? Bueno, si no se la puede uno comer, yo creo que tampoco va a poner ofrenda. Pero si se tira alguien lo va a comer. No, o sea, me refiero a la práctica. O sea, sería una contradicción que primero pongo la ofrenda si no creo en eso. O sea, uno pone la ofrenda porque piensa que van a venir los muertos. Pues si no viene, ¿para qué pondríamos ofrenda? Ya no tendríamos que comérnosla. Nos iríamos con el vecino para que nos dé
porque es lo que hacen, la convidan. Pero la pregunta es, hermanos, ¿podemos comer de la ofrenda a los muertos? La hermana dice que no. ¿Quién dice que no? Ahí levante su mano con toda la confianza. No la dejen sola. Ahí está la hermana. Muy bien. 2, 3, 4, 5, 6. Déjalo si quiere votar. ¿Quién dice, hermanos, que sí se puede comer de la ofrenda? Levante su mano. ¿Y los demás? Van a decir, depende, ¿no? Si al difunto le gustaba algo que me gusta de lo que está allí. ¿Se dan cuenta, hermanos, que dentro de la iglesia tenemos ideas que no están muy definidas? Pero vamos a definirlas. A ver, hermanos, no va a ser por democracia de ver quién levanta más las manos de una o de la otra posición. Pero yo quisiera escuchar a las personas que dicen, ¿por qué sí se puede comer? Alguien de los que levantaron su mano. La Biblia dice que hay dos razones. La primera es que si alguien te ofrece algo a ti, te ofrece para el ídolo, pero tú no lo sabes, tú la puedes comer con plena libertad. Y en todo caso hay otra postura, si tú sabes, cuando damos gracias a Dios por lo que Él nos da, si eso vamos a pensar que ese es tu único alimento que tienes disponible, por un tema de necesidad, lo que tú quieras, pues en la fuerza de Dios, Él purifica todo, porque sabemos que dice Pablo, los ídolos para nosotros no son nada. Entonces, en ese sentido, pues esto es alimento, gracias al Señor por eso, vamos con gratitud. Exacto, porque hermanos, en todo caso el apóstol Pablo dice con toda claridad que lo sacrificado a los ídolos, pero un ídolo ¿qué es? Si se lo quitamos, ¿se vaya a enojar? Porque no es nada, no existen. Pero para las personas sí, tal vez ellas se podrían enojar. Pero la ofrenda a los muertos, ¿será que los muertos vienen? Ya dijimos que no. Entonces si tomamos algo y nos lo comemos, ¿en qué nos afectaría? Ahora esta es pregunta para los que sí levantaron la mano. Hermanos, efectivamente, no vienen los muertos. Entonces lo que tomas no afecta en nada. Puedes comer. Pero la Biblia dice que los ofrendados no se puede comer. La Biblia dice que sí se puede comer. Porque hay libertad. Incluso dice, pero si hay una persona que tiene tal vez una fe que apenas comienza, una fe pues débil, y él se escandaliza porque tú tengas libertad y puedas comer, por él, por amor a él, pues no comas, pero no porque sea malo, sino por prudencia y por amor a la persona. Entonces, ahora, Yo tengo una pregunta. Cuando estamos en un velorio cristiano, casi siempre dicen, vamos a orar para que la familia esté bien, y en la oración, Señor, te damos gracias porque este hombre, el velorio es, hay familia cristiana y hay familia no cristiana. El muerto no es cristiano, pero dicen, vamos a orar, Señor, te damos gracias por este hombre que se fue al cielo. O sea, sabemos que no era cristiana, que no tenía nada con Dios, la familia era la simpatizante y la familia era algunos creían en Dios, pero dicen eso. Yo esa pregunta se lo dije a mi esposo porque muchas veces le digo, ¿y tú cómo sabes que se fue al cielo si no era cristiano? ¿Por qué andas diciendo en la oración que le damos gracias porque está en el cielo? O a la familia le dicen, ya el hermano está descansando, está en el cielo. Digo, si no era cristiano, ¿cómo está en el cielo? Eso hacemos los cristianos. Yo no entiendo por qué los
estamos diciendo, afirmando algo. Tienes toda la razón. O sea, nosotros no sabemos. Bueno, yo normalmente no lo digo, pero tal vez alguien lo haga y sería, no sé, pues no puedo hablar directamente por ellos, pero yo entendería que es para que la familia, pues tampoco vamos a decir, pues como no era cristiano, de andar en el infierno. Pero hay que tener cuidado lo que Sí, da. pero yo creo que esas personas por eso lo dicen. Pero esa es otra de las cosas. Cuando en los sepelios estamos, y no es lo único, sino hay quien dice, hermanos, nuestro hermano, que ese sí era cristiano, por lo menos se veía que era cristiano, ya está alabando a Dios allá en el cielo. Y es lo mismo, y uno dice, ¿cómo sabes? Eso se lo imagina. Lo que sí podría uno decir, si es la voluntad de Dios, estará allá, y si no, pues estará acullá. O sea, no sabemos, porque solamente Dios conoce, pero nuestra fe está ahí. Yo creo que puede sonar exagerado, pero a veces es lo que quisiera escuchar la gente, y a veces la sensibilidad del que dirige o del que expone puede llevarlo a pensar de esa manera. La única respuesta que a mí se me ocurre por la razón que pudiera darse. Pero aún así, si la persona que lo dice lo cree, pero no es correcto, por lo mismo que tú dices. Yo sí he escuchado, la verdad sí he escuchado también personas que dicen, y es que él se le habló de Cristo y no quiso, y pues su vida ahorita está perdida, y todos ahí, ya no lo imaginamos que se lo está comiendo el diablo, el hijo del diablo, el nieto del diablo, el sobrinito del, todos se lo están comiendo. O sea, uno se empieza a imaginar por cómo lo dice. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué otras cosas, hermanos, se cree? Ahora, esto voy a tratar de decirlo bien claro, hermanos. Se puede, o es pecado, o es bueno, o es malo, poner una ofrenda de muertos. Es más, o sea, para pronto, con toda la confianza, ¿quién puso ofrenda de muertos? Y yo digo quién, porque yo ya sé, pues algunos ya hasta lo postearon en sus faces, así que ni digan. Sí, chéquenlo. Hasta, a ver, ¿quién puso? Aquí tenemos a dos confesos. Esto han de confundir con pedir calavera. Es más, ¿quién salió a pedir calavera? ¿O quién llevó a sus hijos a pedir calavera? No, mejor les predico a ellos, ya les predico a ellos. A mí me dieron calavera, no pedí, pero me la dieron. No, en esos días no, o sea, uno va pasando y, o sea, le dan a uno, ¿no? Le dan a uno. Uno va, hay unas calles donde uno va de este lado y uno de este lado. O sea, de verdad, nos dan y dan bastante. Hay gente que sale a dar, centros comerciales y demás. Pero, concretamente, hermanos, esta pregunta ya me la han hecho aquí en la iglesia. ¿Podemos poner un altar? Se ponen atención los chavitos. Hermanos, nuestra creencia es que los muertos no regresan. Sin embargo, hay una enseñanza bíblica que es recordar a los muertos. Recordar a los muertos. En la esperanza de la resurrección, por supuesto. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Esto es, hermanos, nada más en relación a lo que llegamos a pensar aquí en la iglesia. La Biblia dice, hermanos, y hay un principio en Eclesiastés 12:7, que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu va a Dios. ¿Quién lo dio? No, este no es. Ahí está, el aliento de vida. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Esto es lo que enseña la Biblia. Eclesiastés 12:7 dice que el cuerpo
se hace polvo. Pero el espíritu, ¿a dónde va? A Dios. El problema, hermanos, es cuando nos ponemos a pensar, pues, ¿qué es el espíritu? Y entonces nos imaginamos como lo ha presentado durante muchos años la televisión, como si fuera una silueta transparentosa que se mueve, que se va para arriba, porque para arriba, para allá de estar Dios, pero esa es una idea que no es bíblica, que sale como si fuera algo formado, como una persona. Porque la Biblia en Génesis capítulo 2 describe cómo Dios creó al hombre. Y creó al hombre primero del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Hermanos, eso es el espíritu. Es el aliento de vida. Ahora, pensar que fuese así como que una silueta humana, el espíritu sería como cuando yo tenía un tío que fumaba y hacía donitas. Y siempre decíamos, haz otra donita. Entonces fumaba y decía, y sonaban, salían como donitas. Ajá, salía la forma. Entonces como si Dios soplara y le salieran las almitas, así como nosotros. Entonces uno diría, no, yo salí muy chiquito. Sopla pero más fuerte para que salga uno grandote, ¿no? No, hermanos, eso es una enseñanza, pero no es una enseñanza bíblica. De ahí que vienen muchas confusiones, de ahí que vienen muchas ideas. Esto es lo que dice la Biblia entonces, es el aliento de vida, hermanos, el que va a Dios, porque pertenece a Dios. ¿Quién da el espíritu? Es el soplo de Dios, el espíritu. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, con toda la confianza. Cuando nos predican aquí, dicen que te mueres y se muere la gente y el espíritu va a Dios. Pero también he escuchado que estamos dormidos. Ahí yo me crea cierta confusión de que vamos, cuando nos morimos en ese momento, vamos a la presencia de Dios o nos quedamos ahí dormidos. O sea, esa es la pregunta. Bueno, esto es como cuando estamos dormidos. ¿A dónde anda uno? Pues en sus sueños, ¿no? O sea, puedes estar a la vez lejos, pero a la vez está tu cuerpo allí. Lo que vamos a ver, hermana, es que lo que se va con Dios, ¿qué es? ¿Y qué es el espíritu? El aliento de vida. Nada más. Pero el cuerpo, ¿dónde se queda? Por eso hace rato nos decía nuestro hermano Rafa, si sabíamos qué significa el panteón. ¿Qué es? A ver, para los que estudian el sermón de la mañana, ¿qué significa panteón? Pan, todos, on. ¿Cómo que pan, todo? ¿Pan? ¿Todos comemos pan? A ver, ¿qué es? Bajo la idea de que cuando la gente muere se convierte en Dios. ¿Qué significa cementerio? Porque es otro de los términos. Cementerio. Les doy una ayudadita, viene de semen. Semen, ¿qué es semen? Semilla. Entonces, ¿qué es? Cementerio. Es un lugar donde se siembra el cuerpo. Ajá. Muy bien. ¿Cómo le llamamos nosotros? Porque panteón es un término griego. ¿Nosotros cómo le llamamos? ¿O cómo le ha llamado la iglesia cristiana? Campo Santo. Campo Santo o dormitorio. Eso es desde los primeros siglos. Desde el segundo siglo encontramos esa información. Ahora, vean lo que dice nuestro documento del Catecismo Menor. ¿Qué beneficio recibe el cristiano después de la muerte? ¿Quieren leer, por favor, qué dice? Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte, perfectas en santidad
¿Qué dice el último? Reposan en sus hasta. Ahí lo que preguntabas, ¿dónde están? Ahora, hay que reconocer, hermanos, la influencia de una doctrina, que es el dualismo. Y el dualismo, pues, es creer en esta parte diferenciada de que el hombre, pues, tiene como esas dos partes, pero con dos conciencias, y que el espíritu sale y se va como si pues, ya se fue. El cuerpo se minimiza. En la Biblia encontramos que tanto es valioso el cuerpo como valioso es el espíritu, porque los dos los creó Dios. Solo que el cuerpo pertenece al polvo y el espíritu pertenece a Dios. Entonces, la persona, podríamos decir que cuando viene la resurrección, nuevamente nos levantaremos. ¿Será que Dios nos volverá a regresar ese espíritu, volverá a soplar en nosotros? Bueno, la Biblia dice que habrá una renovación en ese sentido, cuerpo nuevo. Seremos seres diferentes para la resurrección. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Bueno, ¿dónde están los muertos ahorita? Pues en sus tumbas. ¿En el Seol? En el Seol o el Hades. Seol, Antiguo Testamento, es hebreo. Hades, Nuevo Testamento. Es la tumba. Ahora, en 1 Corintios, hermanos, capítulo 13, versículos 12, leemos así. Espérenme tantito. No se lo... Ahí está, gracias. Dice, hermanos, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, hay una perfección. Hay una perfección. Es decir, ¿qué sucede después de morir? Hay una perfección para el cristiano. ¿Qué es esa perfección? Hermanos, nosotros no alcanzamos a percibir la realidad como es. Ni siquiera nos vemos a nosotros mismos. Pero dice Pablo que entonces, es decir, cuando venga la resurrección, habrá una perfección en cómo vemos, en cómo pensamos. Sí, hermanos, esto es lo que va a suceder después de la muerte. Vamos a la siguiente, por favor. Hay un descanso. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 3 dice: entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos o bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Hace rato también nos habló nuestro hermano Rafa acerca de que hay quienes se comunican con los muertos para que nos manden mensajes de las cosas que les quedaron por decir. Sí, hay gente que esto piensa. ¿Han visto la película o el programa de Almas Perdidas? ¿Acaso no se refiere a situaciones de personas que dejaron inconcluso algo? Hay una novela, la versión mexicana, ya saben, ¿no? Que es 24 horas para morir. ¿Sí la han visto? Sí, que es que les queda solamente un día y que tienen que arreglar sus pendientes. Si arreglan bien, igual y no se mueren. Bueno, pues todo eso, hermanos, hace pensar que la gente se va con pesar, con cargas,
y que a veces quisiéramos comunicarnos con ellos para saber cómo están. La Biblia dice, hermanos, que ellos están descansando. ¿Estarán allá preocupados? No. Están descansando. Los preocupados somos los que estamos aquí, en esta vida. Pero ¿habrá conciencia, hermanos, allá después de la muerte? ¿Habrá conciencia? Porque se hablaba acerca de los médiums. ¿Alguien ha visto o ha tenido alguna experiencia con algún médium para que traiga a su ser querido que ya murió? ¿Alguien ha visto algo así? ¿Con confianza? ¿No lo han visto? No. Bueno, no anden viendo eso porque ya ven que no es bueno. Pues resulta, hermanos, que uno platica con ellos y platican ellos como si estuvieran preocupados por las cosas de aquí. La verdad, hermanos, es que no hay conciencia. Eso dice la Biblia. Hermano, pero yo lo oí hacia aquí. Yo lo oí. Me dijo tal y cual cosa que solo yo sabía. La Biblia dice en Eclesiastés 9:5, porque los vivos saben que han de morir. Y sabemos eso, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué dice? Los muertos, repitan eso, los muertos No saben nada. no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria está en el olvido. Hermanos, ellos ya no están con un compromiso, con un pendiente, que vamos a regresar, que vamos a verlos. Ellos ya están en el reino, vamos a decirlo, en el reino espiritual. Ahí están. Y están descansando. Hay inconsciencia. Hermanos, ¿se puede hacer algo por alguien que ha muerto sin Cristo? Los mormones sí lo hacen. ¿Habían escuchado de eso? Ellos se bautizan por los muertos, pero le piden prestado su cuerpo a alguien. Entonces un día te pueden decir, bueno, a ustedes no, pero a una persona que es mormona, vamos a bautizar a tu abuelo o a otra persona, necesitamos que le prestes tu cuerpo. Y ella dice, sí, está bien. Entonces ya en este momento no te vas a llamar así, te vas a llamar como se llamaba la persona que ya murió, pero la vamos a bautizar porque es importante, porque ellos creen en el bautismo por los muertos. Imagínense si fuera así. No, pues ahí les encargo, me voy, me muero, y ustedes se encargan de gestionar desde aquí, que qué hace falta, que no se bautizó, bautícenme, ya se bautizan por aquí. ¿Que qué más? No, pues es que dar una ofrenda, a ver, den una ofrenda por mí. No, pues que haga una buena obra, no, pues que dé una buena obra. Hermano, no se puede hacer nada por los muertos. Por eso yo mencioné hace rato el punto de que vamos a orar por un difunto, porque lo he escuchado aquí, hermanos. Y a veces no decimos nada. Y creo que debemos acercarnos con la persona y decirle, hermano, estás equivocado. Hermano, eso no es bíblico. Hay que enseñarnos a nosotros, hay que apoyarnos. Hermano, la salvación no depende de los méritos humanos. La Iglesia Católica durante muchos años ha sostenido la idea del purgatorio. Y hay que sacar a la gente del purgatorio a través de ofrendas, de limón y de misas. Hermanos, esto no es cierto. Por lo tanto, no son necesarias las misas. No es necesario un bautismo por los muertos. Los muertos simplemente no vuelven, hermanos. Los muertos no vuelven. Por eso se rezan días. Claro, parte de las ideas. El día de ayer, hermanos, que como compartimos en el chat de la iglesia, di una conferencia para hablar de los ritos y de los símbolos. De una forma positiva mencioné que todos los símbolos que se utilizan en estos tiempos, ya sea en un sepelio, en un duelo, o cómo pueden llevar a cabo sus rosarios, sus ofrendas, son en realidad símbolos
para el inconsciente. Hablar de ritos, hermanos, para nosotros como iglesia es algo muy fácil, porque casi todo es ritual. Todo lo que hacemos es ritual. Por ejemplo, cuando oramos, nosotros oramos y cerramos los ojos, ¿no es cierto? ¿Por qué cerramos los ojos? La Biblia enseña que hay que orar con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. ¿Cómo enseña la Biblia? ¿Cómo enseña, hermanos? La Biblia no dice. Sin embargo, si nosotros estamos orando, sí. La forma, vamos a ser muy ritualista, pero no es malo. O sea, el hecho de que seamos muy ritualistas para orar antes de dormirnos y para orar cuando nos levantamos y para orar por los alimentos o para orar cuando estamos preparando los alimentos, puede ser un ritualismo. Y los ritos tienen un significado para la persona que los realiza. Y tiene un efecto que va a la parte espiritual. Por eso nosotros creemos, hermanos, en la forma de orar, en la forma de ayunar, en la forma de leer la Biblia, en la forma de llevar nuestra fe. Los muertos, hermanos, simplemente esperan la resurrección de sus cuerpos para gozar de la vida eterna. Si el Señor nos llama, hay que saber, hermanos, que estaremos descansando. Si llega el momento de partir, hay que saber que vamos a descansar en el Señor. Porque si vivimos, pues para el Señor vivimos. Si morimos, sea que vivamos o que muramos, así es, hermanos. No hay que tener miedo. Hermana Ramona, no hay una escalera, no hay un camino. No lo hay. No vamos a salir y ahora, ¿a dónde me voy? No me prendieron ni veladora. Porque la gente por eso pone las veladoras. Todo tiene un significado, pero los significados son en relación con la fe. No lo necesitamos. El momento en que morimos, hermanos, el Señor se ocupa de nosotros, nos pone a descansar hasta la resurrección. ¿Preguntas, hermanos? Bueno, Alfredo. ¿Qué opinas más con esta postura que hay de cuando estemos muertos vamos a encontrarnos con nuestros familiares o con nuestros seres queridos y los vamos a identificar? Bien, ¿por qué dicen que no si me preguntaron a mí? ¿Cómo preguntaste, hermano? ¿Qué opinas, paz? ¿Cómo dijo? Paz. ¿Y quién es el paz? Yo. Ya está. A menos que yo les diga, por favor contéstenle, entonces ustedes ya le contestan. Ahorita me acordé de lo que me decía mamá Lupita, ella sus creencias, decía, a ti te dan miedo los perros, pero no te deben dar, los debes querer porque los perros te van a ayudar cuando muras a cruzar el río. Eso decía. Porque esa es la creencia. Son como historias o creencias de nuestro pueblo que de los antepasados estuvimos por el río y así decían. Sí, hay un río que hay que pasar. Bueno, es lo que dice la cultura, es lo que dice la hermana, se hace relacionada. Además es su hermana, apóyenla. La pregunta es si nos vamos a conocer allá y si nos vamos a encontrar o a identificar. Pero dijo José, dijo pastor, yo, hermanos, pues yo creo que sí. Sí. Porque si no vamos a ver a nadie, hermanos, entonces tampoco vamos a ver a Cristo. ¿Cristo tiene su cuerpo o Él dejó aquí su cuerpo? Tiene su cuerpo. Claro, hermanos. Es lo que yo creo, hermanos, que sí nos vamos a conocer. Ya no vamos a vincularnos en el sentido de los roles que jugábamos aquí, como cuando le preguntaron a Jesús acerca de una mujer que tuvo 7 maridos, que la resurrección que se creía en aquel entonces
pero no es la resurrección que enseñaba Jesús. Era que en la resurrección pues iban a volver a casar. Pero Jesús les dijo, no. Que por eso Pablo dice ya, respecto de los casados, con la muerte, claro, uno dice, no, yo te voy a amar y si hay otras vidas, yo te voy a seguir amando toda la eternidad. Pero pues eso en realidad no es un sustento. La ley dice nada más hasta que la muerte los separe. Pero Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras, porque en el reino de los cielos ni se casan ni se dan en casamiento, sino que seréis como ángeles. Yo no sé si seremos asexuados, pero ya no va a haber esos vínculos sentimentales, de roles de la familia y nada de eso. Pero de que nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar. ¿Sí, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, hermanos.